Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles por este medio, ¿no? Hacía días quería como compartir un mensaje que fuera cortico, pero que pudiera dejar como una reflexión, una enseñanza para todos nosotros, un poquitico refiriéndome a todo esto que está ocurriendo. Eh, la palabra nos muestra en el capítulo 6 de Éxodo ese momento en el que Dios comisiona a Moisés y a Aarón para sacar al pueblo de la esclavitud en la que estaban en Egipto. Recordemos que ellos en Egipto no llegaron como esclavos, sino casi como señores. Les habían otorgado una buena tierra, les habían dado ganados, bueno, una cantidad de cosas y de beneficios para que ellos estuvieran bien allí. Sucedieron una cantidad de cosas que con el tiempo los llevaron a ellos a pasar de señores a esclavos. Entraban en un continuo más y más de lo mismo y puestos por Faraón a servirles a ellos duramente. Fue tan tremendo eso para ellos que llegaban a ser tan esclavos que se les olvidó que eran esclavos. Llega un momento en el que ya Dios pone en ellos un gemir a causa de la esclavitud que ellos estaban pasando allí en Egipto. Fue muy tremendo el momento en el que ellos fueron ante Faraón a decirles que los dejara ir, que porque iban a adorar a su Dios en el desierto. Y una de las respuestas que Faraón les da es que ustedes están ociosos, como no tienen nada que hacer, entonces por eso están diciendo que quieren adorar a su Dios, y lo que hizo fue imponerles más y más trabajo. Pero bueno, Dios ya había dado una palabra y su palabra se iba a cumplir. Tremendo que ellos en toda esta situación y en el momento en el que se dio un día de su salida, fue algo muy rápido, fue algo que definitivamente Dios lo hizo en una sola noche, en la noche de la Pascua. Ellos fueron sacados de la servidumbre, fueron sacados de sus tareas, de todo ese diario agotamiento, todo ese diario trabajo. Pero eso fue supremamente rápido. Cuando me puse a pensar en esto, yo dije, tremendo como el Señor lo hizo con muchos de nosotros. En un momento teníamos trabajo y en un momento nos quedamos sin trabajo, sin nada que hacer, sacados de ese más y más y más de lo mismo, que muchas veces lo teníamos como excusa cuando queríamos buscar o hacer algo de crecimiento, de enseñanza, aprendizaje para Dios, como que ahí, como el Faraón no tiene nada que hacer, entonces más trabajo. Pero Dios nos sacó de eso en un momento y de una manera tan tremenda como esta situación que está ocurriendo. Créeme que cuando yo me quedo sin trabajo, lo primero que yo pensé fue, ¿y qué comeremos? ¿Y qué beberemos? Y como dice la escritura, preocupado por esas cosas, que lo más seguro es que pues muchos de nosotros fue lo primero que pensamos al quedarnos ya sin una fuente de trabajo. Me impacta que en ese mismo pasaje de la escritura, cuando Dios viene hablando de todo esto, porque se preocupan por su comida, por el vestido, dice en el versículo 32, Mateo 6:32, dice, todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Lo leí en la versión Dios habla hoy. Es tremendo, me confrontó eso, ¿sí? Y quizás la preocupación de muchas personas dentro del pueblo de Dios sea esa en este momento, o sea esa en este momento. Yo me puse a analizar algo. Tú miras el gobierno, los gobiernos centrales y el gobierno nacional, mirando de alguna manera cómo hacen para que llegue mercado a muchas familias. El gobierno está mirando cómo hacen para, con el asunto con los bancos, mitigar un poco toda esta situación de las personas que tienen que pagar a los bancos. Mirando el asunto de los arrendos también, como para que las personas concilien. Bueno, otra cantidad
de medidas que el gobierno está tomando. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Que las personas se queden en la casa, que tengan lo mínimo ahí como para que estén en casa y tengan algo de comida y estén tranquilos de algunas cosas. Ese es el objetivo. La meta seguramente es que toda esta pandemia, pues tener el menor número de bajas posibles y como lograr pasar todo esto. Ahora, la pregunta mía es, y como pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra meta? Cuando tú piensas, ¿y cuál es la meta en todo esto? ¿Y cuál es el objetivo nuestro con todo esto? Entonces yo no me imagino a nosotros diciendo, pues bueno, la meta sería como que pasar esto y que no nos falte la comida, no nos falte nada. O que al finalizando esto digamos, no, pues por lo menos comida no nos faltó, eso y hasta igual o un poco más que lo normal. O quizás nosotros diciendo, bueno, pues por lo menos pasó todo esto y no nos morimos, que fue lo importante, y no nos faltó nada. Creo que ese no es el objetivo de nosotros, porque la Escritura dice que esas cosas son las que preocupan a los paganos y que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de esas cosas, Él sabe que las necesitamos. Entonces, si Dios nos está diciendo, mire, no se preocupen por eso, entonces, ¿cuál debe ser la preocupación nuestra? No se preocupen por lo que se preocupa la gente simple, la gente que no me conoce. ¿Cuál debe ser la preocupación? Y mirando ahí mismo en el capítulo 6 de Éxodo, en el versículo 7, después de que Dios dice, Él dice en el 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Como te dije ahorita, Él lo hizo así y lo sacó. Pero el objetivo de Dios, versículo 7, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y me impacta esta palabra, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. El objetivo de Dios al sacarlos de allí era tomarlos, dice, los tomaré por mi pueblo, ¿ya? Y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy vuestro Dios. Él quería que ellos entendieran que Jehová, el único y verdadero Dios, era su Dios y que ellos eran su pueblo. Para Dios no fue complicado sacarlos de Egipto. Para Dios no fue complicado introducirlos a la tierra de Canaán. Lo que fue una tarea muy complicada y muy difícil debido al corazón de ellos era reconocer que Jehová era Dios, que era su Dios y que ellos eran su pueblo. Fue tremendo eso. Y uno mira todo el camino de Egipto por el desierto. Y qué cosa tan tremenda. ¿Qué les faltó a ellos? En todo ese camino por el desierto, ¿les faltó comida? ¿Les faltó bebida? ¿Les faltó vestido? No les faltó absolutamente nada. Dios tenía cuidado de todas esas cosas. Pero ¿qué hubo siempre en ellos? Hubo queja, hubo desánimo, hubo como esa actitud déspota, esa actitud desagradecida, esa actitud dura hacia Dios, quisieron hasta devolverse. Entonces yo creo que el objetivo que nosotros debemos de seguir en todo esto es realmente entender, comprender quién es nuestro Dios y que Él es, no solamente Él es nuestro Dios, sino que nosotros somos su pueblo, que lo podamos conocer a través de toda esta situación, poderlo conocer de una manera más íntima, de una manera más cercana, de una manera más personal. Mira que Faraón, con toda esta cantidad de tareas, con toda esta cantidad de servidumbre, todo este trabajo, él no quería que ellos adoraran a su Dios. Y para él sabía que era imposible arrancarles a su Dios de su corazón, ¿ya? Pero por lo menos se dio la tarea de mantenerlos ocupados. Si no se los puedo quitar, por lo menos los ocupo para que no lo adoren. Ahora estamos
en un tiempo donde hemos cesado de tantas cosas, donde yo creo que la mayoría de nosotros, el tiempo que hemos tenido ha sido mucho para meditar un poco más en Él. Entonces, que la preocupación nuestra no sea qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Porque algo y te repito, como dice en esta versión, todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesita. Que el objetivo nuestro no sea decir, pasamos esto y no nos faltó la comida. Pasamos esto y no nos morimos. Que la meta nuestra no sea esa, porque eso es lo que preocupa a la gente que no tiene a Dios. Que la meta nuestra sea realmente conocer más a nuestro Dios, entender que somos suyos y poder entablar a través de ese conocerle más, poder entablar una mejor relación, un acercamiento más profundo y más bonito con nuestro Dios. Eso es lo que quería compartirles. Entonces les mando un abrazo y bueno, que el Señor continúe enseñando y fortaleciendo nuestras vidas.